Las 8 de la mañana con 35 minutos y de los datos que informó el INDEC, por supuesto, todos empezaron a ver la inflación, que fue del 2,1% a nivel nacional, 2,2% aquí en la provincia, pero ese es el índice general de precios, ¿no? Es un promedio de todos los rubros. Y después muchos se fueron y miraron con mucha atención la suba de los precios mayoristas, 3,7%. Eso está muy por encima del promedio del 2,1%. Entonces como que ahí empiezan a encenderse algunas luces de alarma o de ver qué está sucediendo, por qué se dispararon los precios mayoristas. Y vamos a ver cómo está, digamos, la situación en los mayoristas mendocinos, y para eso hemos convocado a Rubén David, que lo tenemos en línea, que es empresario mayorista aquí en la provincia, y bueno, vamos a charlar un poquito con él. Rubén, ¿qué tal? Buen día, Natalia Antonio lo saluda. Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Gracias Bien. por la comunicación. No, por favor, gracias a usted por darnos un tiempito para poder charlar. Bueno, los precios mayoristas llamó la atención este 3,7%, aunque el alza, digamos que va casi par a par con la inflación, incluso un poquito más abajo. ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Han recibido aumentos? ¿Qué productos aumentaron para un poco justificar este índice? Bueno, a ver, la película tenemos que ver un poquito más larga, no al corto plazo. Es verdad que este mes el índice de precio mayorista estuvo por encima del general, pero si nosotros miramos el último año, el índice mayorista venía creciendo muy por debajo, ¿no? Y veíamos que había esta distorsión que en algún momento se iba a corregir. Y bueno, cuando subió un poquito el dólar, si bien no se trasladó como en otros momentos que se trasladaba una suba de dólar, una pequeña devaluación o un salto evaluatorio, se trasladaba 100% a los precios. Claro. Algo se trasladó en algunos productos, sobre todo aquellos que son importados 100%, y el aceite, que fue el producto que más aumentó el último mes, y eso hicieron que el promedio subiera un poquito en la parte de consumo masivo y limpieza y perfumería, ¿no? Pero si nosotros miramos todo el año, vemos que está muy por debajo. Inclusive hay productos que hace 5 o 6 meses que no suben, entonces, bueno, nada, ese promedio sufrió un poquito un aumento, pero muy por debajo de lo que el dólar no se apreció en estos últimos días. Bien. ¿Eso es, digamos, una buena señal? Yo creo que sí, por lo menos a lo que veníamos acostumbrados, de que cualquier incidencia en el dólar se trasladaba inmediatamente al precio, y eso hacía que no solamente se trasladara al precio inmediato, sino que venía una especulación de no saber a qué precio reponer, y entonces bueno, hemos hablado un montón de veces, el producto, además de tener un aumento, tenía la especulación de no saber a qué precio íbamos a reponer, y bueno, y siempre había una remarcación por encima, ¿no? Eso hoy no lo estamos viendo, tanto las empresas como nosotros estamos ajustando mucho los costos para tratar de subir lo menos posible, para mantener la venta que hemos sufrido alguna pequeña baja con respecto al año pasado. Rubén, ¿coinciden en esta cuestión de que es por ahí difícil medir cuando se hacen ventas a través de otros, por otras vías, ¿no? Por otras plataformas, porque evidentemente los números no acompañaron en estas ventas por el Día de la Madre, hablando de otros rubros y estas cuestiones? ¿Ustedes coinciden en que no se puede medir el resto de cómo circulan, ¿no?, las ventas o los canales de distribución? Y en Argentina están muy distorsionadas las medidas. Cuando vos tenés un 50% de informalidad, no es muy difícil de que el número que vos medís sea real. Es muy complicado y muy difícil, ¿no? Es decir, hay ventas que vos por ahí no las podés medir y que decís, bueno, no, se cayó la venta, pero no, se cayó la venta en la formalidad. Claro. Por ahí en la informalidad no se cayó, o por ahí en las plataformas que vienen productos del exterior no se miden. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que va a haber que cambiarla, y es lo que un poco tanto el gobierno como nosotros venimos reclamando hace un tiempo. Ya no podemos medir
como se medía antes, ya no podés tomar los parámetros de antes porque el mundo va cambiando y a una velocidad mucho más rápido. Entonces, hoy si no te modernizás con algunos números, es muy difícil tener una realidad. Por eso a veces, ¿no?, cuando uno toma decisiones por mediciones, le escapa tanto en la Argentina, ¿no? Porque, bueno, está viciada ese número. Claro, y asusta un poco también a la opinión pública, porque cuando leemos un titular, han caído las ventas en un número tan elevado, pero cuando hablamos con los empresarios, hablamos con los comerciantes y nos dicen, bueno, pero no están medidas bien todos los canales de distribución, entonces lo que estamos viendo o leyendo no es fidedigno. Es que los hábitos de consumo del cliente han cambiado. Evidentemente. Entonces, claro, ¿y cómo se puede hacer para medir? Ustedes que conviven, viven a diario con este tipo de intercambios comerciales, ¿cómo podría ser lo más cercano a la realidad o qué se podría hacer para tener un número más cercano a la realidad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es blanquear la situación que tenemos, ¿no?, en la Argentina. O sea, si nosotros no blanqueamos la situación que tenemos en la Argentina y barajamos, vamos de nuevo y entendemos lo que nos está sucediendo, va a ser difícil, ¿no? Es decir, Argentina, el otro día se lo decía un colega de usted, es el único país donde un turista sale de la Argentina con un carrión y vuelve con 3 valijas. ¿No? Una locura esto, que nosotros estemos dejando que prácticamente la plata en otro país en un montón de consumo. Vos ves países vecinos nuestros y se van con un carrión y vuelven con un carrión porque tienen la posibilidad de comprar, porque los precios son acordes, porque bueno, la economía es formal en forma completa. Lo primero que hay que determinar es eso, ¿no? Lo mismo que cuando hablan de una reforma laboral. Yo digo, no existe una reforma laboral, hay que actualizarla, las leyes laborales. O sea, estamos con leyes laborales hace 40, 50 años, entonces, se va a reformar. No, hay que actualizarla. Y el año que viene probablemente tengas que volver a actualizarla. Y dentro de 3 años probablemente volver a actualizarla. Y eso pasa también con las leyes, con las mediciones. ¿Y ustedes tienen en claro qué habría que reformar, qué habría que actualizar? Porque evidentemente el foco está puesto en el detrimento que también tiene el empresario, ¿no? Por parte a veces del empleado, puntos muy claros. ¿Ustedes tienen en claro qué habría que reformar o actualizar? Lo que pasa es que, como les decía recién, las mediciones se sacan de los números que se pueden ver o medir, ¿no? Que es la formalidad. La informalidad en la Argentina no se puede medir. Entonces, vos vas a un lugar donde, no sé, trabaja mucha gente en informalidad y te da ahí que tenés el 100% de desocupados, por ejemplo. Sí. ¿No? Y no es real porque están trabajando, pero están trabajando en informalidad o en el monotributo. Entonces, lo que hay que hacer es primero aclarar todas las leyes que sean necesarias para meter todo en la formalidad, para poder realmente desde los números reales sacar conclusiones. Entonces, esto es un poco lo que sucede en Argentina hace mucho tiempo. Están los números bien medidos porque la realidad la reflejan los números, pero no es lo que vemos porque tenemos el 50% que no lo podemos medir. Bien, un poco entonces lo que usted nos charla tiene que ver con lo que nos dijo Armando Farina de Cadam el otro día, que ahora los precios están reflejando los costos reales y no toda especulación. Ahora, ¿cuáles fueron los productos que más se incrementaron para tener en cuenta en este último tiempo? No, como le decía recién, el que más aumento de precio sufrió fueron los aceites en este último mes. Y algunos productos importados 100%, o sea que no tienen ningún componente argentino directamente que se compra, como algunas pastas de dientes, algunos filos, algunos productos de limpieza y perfumería. Esos fueron los que aumentaron y acompañaron un poquito, pero no aumentaron como les decía recién, como un 15% que fue la suba del dólar. Aumentaron el 4%, el 5%, bueno. Y hay muchos que no. Ayer lo hablaba con un laboratorio grande acá de Sudamérica y me decía, estamos afilando los números, todo, porque no queremos subir los precios, entonces estamos viendo los costos, y hoy los costos ocultos, que por ahí antes la inflación lo disimulaba, hoy
lo estamos empezando, se están empezando a ver y inciden sobre el precio. Entonces, bueno, por ahí esto que por ahí a lo mejor desde la Cámara Mayorista nosotros estamos empujando, es decir, bueno, ya se equilibró un poquito la economía, ¿cómo hacemos para mirar hacia adentro para que no exista ningún componente ni de especulación, ni de costos ocultos, ni nada, y podamos realmente recuperar, bueno, digamos, precios para que el consumidor le alcance el sueldo y volver a la senda de crecimiento en cuanto al consumo. ¿Y las ventas cómo están, Rubén? Y difícil, ¿no? Este último trimestre fue un poquito más difícil que el anterior. Bueno, siempre la Argentina un cimbronazo político incide mucho en que otro tema que hay que rever y ver, porque no está todo parado hasta ver qué pasa con las elecciones. O sea, no puede ser que cada un año, cada 2 años tengamos que parar todo a ver qué es lo que sucede. Entonces, bueno, es otro tema que hay que rever también, ¿no? Entonces, veníamos más o menos acomodando el número, ¿no? Con un crecimiento, pero por lo menos veníamos con un puntito, 2 puntitos de crecimiento, y bueno, cuando después de la elección y todo lo que sucedió, y esto, otra vez arrancar de cero, ¿no? Y bueno, y vamos a ver qué pasa este fin de semana, y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que resolver, porque si no, vamos a estar siempre intentando y nunca logrando resultados. Rubén, ustedes que están, la última parte, a nivel de charla con los empresarios cara a cara, muchos economistas dicen que falta confianza en el país y que este es un mal argentino que va a ser muy complicado de que se termine. ¿Ustedes coinciden? Y mira, a veces yo no quiero creer eso, pero a veces la realidad te golpea, ¿no? Es decir, llega un momento a creer que nos gusta estar con esa inflación, como que ya nos acostumbramos y nos sentimos incómodos todos, ¿no? Los empresarios, el gobierno, el consumidor, digamos, como estamos acostumbrados al quilombo, cuando estamos más o menos tranquilos no nos gusta, digamos, lo estamos buscando, ¿no? Por ahí escucho economistas diciendo cosas que quienes hemos estudiado un poquitito de economía, pues decir, no podés decir esas cosas. Irresponsables. Porque hay gente irresponsable, hay gente del otro lado que tiene que tomar decisiones, que la asustás, que bueno, y la parte política también muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Diciendo cosas que son totalmente mentirosas y que vos sabés que lo que te va a provocar eso es más caos o más complicaciones. O sea, es como que nos gusta pegarnos un latigazo, ¿no? ¿Viste? Entonces son cosas, ¿viste?, que en Argentina vamos a tener que empezar a modificar, porque si no va a ser muy difícil para cualquier color político que esté en el gobierno, va a ser muy difícil cuando vos tenés tirabomba permanente, ¿no? Porque hoy la información te llega en un segundo y hay gente que no sabe, y con la fake news y con esto y con el otro. Entonces, deberíamos ser un poquito más responsables, ¿no? Todos, ¿no? Pero bueno, es lo que por ahí uno pretende, pero nada. A la realidad hay un paso todavía bastante importante. Y es como decía recién, parece que nos gusta vivir en el tiempo, porque no somos responsables. Yo ayer escuchaba a algunos economistas decir cosas que vos decís pero pará, ¿qué estás hablando? Y sí, si hay un caos, y sí, si hay una guerra, y más bien que va a estar esto, pero esto en Argentina no está en esta situación. Claro. Y estamos teniendo algunos superávits, se están haciendo esfuerzos, hay que ayudar y colaborar y bueno, pero bueno, qué sé yo, no sé. Bien. No sé qué está pasando. Bueno, esperemos que el lunes tengamos más claro el panorama. Muchas gracias, Rubén, muy amable. Bueno, muchas gracias, saludos ahí a la audiencia, gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Rubén David, empresario mayorista de nuestra provincia, contándonos un poco, coincidiendo, ¿no?, con lo que nos decía el otro día la gente de la Cámara de Almacenes Mayoristas de la República Argentina, de CADAM, que, bueno, aumentan lo que tiene que aumentar de acuerdo a la variación del dólar y los productos que están afectados por los costos del dólar, pero los nacionales no. Entonces, bueno, por ahí está el promedio.